Buenas noches a todos. Bueno, una nueva oportunidad para comunicarme con ustedes. Bueno, en primer lugar, vamos a abordar el asunto este de la ley, la llamada ley antibloqueo, este, abordando fundamentalmente las cuestiones económicas. Claro, tocaremos las cuestiones jurídicas en tanto que inciden en esas determinaciones económicas, o sea que son las más importantes. De, Se ha hecho pues un conjunto de análisis desde el punto de vista jurídico y constitucionalistas, etcétera, pero a nuestro juicio son cuestiones, no es lo fundamental, pero lo fundamental está en la economía y asuntos propios de la política, ¿no? En primer lugar, se trata de una adecuación, si se quiere, superestructural, jurídico-político, constitucional, etcétera, a las demandas del capitalismo mundial. O sea, cómo contribuye Venezuela con condiciones objetivas para frenar la caída de la cuota media de la ganancia, que tiende a descender con la elevación de los medios, la revolucionarización de los medios de producción. Este es un asunto que tiene que manejarse, que chorizo eso de cuota media de la ganancia, ¿no? Eso es una ley. Ricardo la llamaba rendimientos decrecientes, se aproximó a eso, pues también Malthus y otros economistas clásicos se aproximaron, pero Mar es quien desarrolla pues lo que es la cuota media de la ganancia y la tendencia a la caída de la cuota media de la ganancia. Y para frenar su caída necesariamente el capitalismo busca incrementar la explotación obrera, materias primas baratas y abundantes, ampliación del mercado, mercado especulativo, etcétera, etcétera. Entonces esta ley está inscrita dentro de esa tendencia mundial y bueno, hay una contribución pues que hace el chavismo a este asunto, articulado por supuesto a cuestiones de naturaleza política que veremos más adelante. En este segundo audio, bueno, profundizando un tantico eso, la contribución que hace Venezuela a frenar la caída de la cuota media de la ganancia, lo que se busca en términos generales, estamos hablando desde la década de los 70, con esa cosa que llaman neoliberalismo, crear las condiciones similares a las que existían cuando la revolución industrial en Inglaterra, o sea, mediados del siglo XVIII. Dicho en términos más claros, la desregulación total, pues, para la acumulación capitalista. ¿Qué significa la desregulación? Bueno, que la relación obrero-patronal estén sustentadas en oferta y demanda y el precio de esa mercancía a fuerza de trabajo, ¿no? Que la materia prima tenga libre circulación para su abaratamiento, entonces hay que derruir las barreras arancelarias y no arancelarias, por supuesto, de los países dependientes y semicoloniales, etcétera. O sea, es la desregulación de tal manera que los precios que se imponen en el mundo sean los precios de los más competitivos, pues, ¿no? Y los precios de la materia prima desciendan porque aumenta la oferta de materia prima y como se desregula el mercado internacional, entonces se hace todavía más barata. En fin, son asuntos de la economía, ¿no? Y la desregulación conduce también a que las mercaderías, o sea, los bienes finales, se impone el que sea más barato y de más calidad, o sea, los chinos, que son hoy día los más baratos y de más calidad en el mundo capitalista, ¿no? Entonces las zonas económicas especiales es el instrumento pues, que desarrolló el capitalismo en la modernidad. Por eso es que es interesante analizar la historia de estas tales zonas económicas especiales. La primera de ellas fue en Inglaterra, no es gratuito que haya sido en Inglaterra. Recordemos que esa cosa que llaman neoliberalismo nació en Inglaterra, Chile y Estados Unidos. Reagan, Thatcher y ¿cómo se llama? Y Pinochet. Entonces, es crear las condiciones para la acumulación capitalista
Para eso es que nacen las tales zonas económicas especiales, y en eso se inscribe la ley esta tal antimonopolio. Ahora, ¿qué es la acumulación? Bueno, la creación de una clase obrera y la burguesía. Eso es acumulación en general, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos, requiere de condiciones. Eso requiere de condiciones. Y a su vez, la desregulación permite que la concentración de capitales se facilite. Una cosa es la acumulación, otra cosa es la concentración. La concentración es el encuentro de obreros con capitalistas, pues, ¿no? Entonces, cosas que tenemos que estudiar para comprender estos asuntos es que la acumulación es la formación de dos clases sociales, que la concentración es su encuentro, y que la cuota media de la ganancia es un asunto que se desarrolla indefectiblemente en el mundo capitalista, y en la medida que se desarrolla la composición de capitales cae la cuota media de la ganancia. Un tercer audio. Para China era una necesidad imperiosa alcanzar una cuota media de la ganancia más elevada que en el resto del planeta. Es lo que permitiría que atraer masas de capitales como las que se estaban planteando. Estamos hablando de la restauración plena del capitalismo en China en manos de ese señor llamado Deng Xiaoping. Entonces se crean las zonas económicas especiales, desregulación total, sobreexplotación de la clase obrera, semiesclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y se da ese proceso de acumulación de capitales en China que condujo al movimiento calculan, 180 millones de ciudadanos del campo a la ciudad, pues, ¿no? Principalmente a las zonas económicas especiales. Eso que se dio en China, ahora los chinos lo están exportando, pues. Lo están exportando a otros países, lo están exportando a Latinoamérica. Donde llegan los capitales chinos, ellos están propiciando las zonas económicas especiales, ¿no? Bueno, para aumentar la explotación obrera, pero ya no China, porque ya es muy cara la fuerza de trabajo china, pero los obreros de otras partes del mundo son baratos. La materia prima buscan abaratarla y la ampliación de su mercado. En Venezuela, esto de las zonas económicas especiales, junto con esta ley, bueno, se articulan dos cosas, ¿no? En primer lugar, que los chinos y en general el capital financiero internacional buscan afianzar la condición extractivista de Venezuela y de buena parte de América Latina, ¿no? Afianzar esa condición dentro de una división internacional del trabajo, o sea, especializar buena parte de América Latina al extractivismo, o sea, productores de materia prima, mineral principalmente. Venezuela reúne las condiciones idóneas para tales efectos, o sea, se cumple una de las demandas, pues, ¿no? Que es materia prima barata y abundante. Y bueno, no creo que tenga mayores pretensiones que no sea montar empresas ¿cómo que llaman esa cosa? Pues de ensamblaje. O sea, no la producción de bienes, sino el ensamblaje para la producción de bienes finales. De hecho, las pocas empresas que están en Paraguaná solamente se dedican a eso, al ensamblaje. Computadora, creo que son Betelka y no me acuerdo cómo que se llama la otra, pues, en fin. Entonces, se articula este asunto, ¿no? Eh,
de la condición extractivista, de productora de minerales y afianzamiento, ¿verdad? En la División Internacional del Trabajo, pero en segundo lugar con una particularidad del mundo capitalista moderno y particularmente del aparato productivo chino, y es el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas, ¿verdad?, a la inteligencia artificial y a la cosa esta tecnología 5G. Entonces, la inteligencia artificial y la tecnología 5G demandan de un tipo de elementos que todo indica que en buena medida están en Venezuela. Hay oro, coltan, tierras raras, etcétera. O sea, esas cosas que hay en Venezuela, unido por supuesto al petróleo, oro, diamantes, etcétera, o sea, los minerales que se encuentran en Venezuela, pero específicamente estos minerales que tienen desarrollo de la tecnología 5G y la tecnología de medios de producción articuladas con la tecnología 5G y la inteligencia artificial son las cuestiones que demanda pues, China, ¿no? Entonces no es solamente la cuestión abstracta, ¿no?, de minerales para la industria, sino también, o mejor dicho, específicamente de los minerales que tienen que ver con esas nuevas tecnologías, con la ley, con la desregulación que se establece en la ley antimonopolio. Bueno, se puede perfectamente afianzar que ver con el de este objetivo, que no es que no se está haciendo, sino que solo facilitaría todavía más, ¿no? En quinto lugar, el chavismo está complaciendo una petición china, sin duda alguna, pero está complaciendo una petición china a cambio de que los chinos defiendan la pervivencia del chavismo en el poder. Ahí se articulan las cuestiones jurídicas, las cuestiones económicas con lo eminentemente político. Eso compromete más a China a defender al gobierno de Maduro, ¿no? Pero por otra parte, el gobierno de Maduro tiene que hacer todo el esfuerzo del mundo para darle prosecución pues, a la cuestión jurídica. Entonces por eso es que buscan la realización de las elecciones parlamentarias a toda costa. En eso van a hacer todo el esfuerzo del mundo para desconocer a la Asamblea Nacional en manos de Guaidó, para terminar de agotarla, ¿verdad? Y eso les permitiría darles mayor legalidad, porque ubiquemos que esta ley antibloqueo fue aprobada por la Asamblea Constitucional, la Asamblea Constituyente, no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, y ellos van a crear una Asamblea Nacional que busque terminar de aplastar a la Asamblea Nacional en manos de Guaidó a costa de lo que sea, y a partir de ahí le dan entonces más solidez jurídica, más legalidad, y aun cuando tenga poca legitimidad ante el mundo entero y ante el país, etcétera, pero le dan suficiente legalidad. Y la naturaleza de esta ley hace vacilar a varios imperialismos por lo que está ofertando ¿cómo se llama? Lo que está ofertando el gobierno. No es cualquier cosa lo que están ofreciendo con esa ley, ¿no? O sea que es una confianza que brinda no solamente a China, es una confianza que brinda al capital financiero internacional, que estarían bien interesados en sacarle alguna tajada a esta cuestión, ¿no? Por último, la ley en sí misma. Afortunadamente, para gente como yo que detesta la lectura de las cosas jurídicas y esas cosas, es una ley chiquita, pues tiene creo que 36 artículos en total, ¿no? Y podemos dividirla en tres cosas. Las dos más importantes de todas es esa categoría de desaplicación. Yo no soy abogado, ni me gusta esa cosa, tuve que
preguntarle a un amigo lo que es la desaplicación. Bueno, una primera vez que hay desaplicación en relación con cuestiones constitucionales, dicen ellos, ¿no? O sea que la desaplicación se utiliza es para leyes y cosas subalternas, ni siquiera para leyes orgánicas parece ser que se utiliza esa tal desaplicación. Entonces, bueno, aquí con esa desaplicación se desaplica todo. Bueno, en artículos 17 y 18 se desaplican leyes y reglamentos, cuestiones fundamentales que tienen que ver con el patrimonio nacional, por lo cual no debería de estar contemplada, ¿no? Hablan, el chavismo habla en la ley inclusive del 302, pero es que el 302 no tienen por qué modificarlo. El 302 está bien bueno para ellos, pues el 302 se refiere a la cosa esta del petróleo, ¿no? Entonces, perdón, el 303, ¿no? que establece que por razones de soberanía y tal y qué sé yo, el Estado conservará la totalidad de las acciones de petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, coma, y ahí es donde viene la coletilla, a partir de lo cual esa ley puede ser adecuada a cualquier negociación con el extranjero, ¿no? Exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleo de Venezuela. O sea que con esta coletilla que le agregan al artículo 303, yo recuerdo cuando se estaba discutiendo esa cosa, porque lo conversé más de una vez con un señor llamado Castro Soteldo, ¿verdad? Que no aprobara eso, pues no, esa coletilla que le estaban metiendo al 303, ¿no? Ya se desregula el APDVSA inclusive. O sea, con esa coletilla se puede privatizar también a PDVSA, pues no, al punto de que la pueden convertir incluso a partir de esta ley que acaban de aprobar en un cascarón vacío, porque son las filiales y las asociaciones estratégicas las que tendrían más sustancia para el desarrollo de la industria. Unido al 301, uno dice que no era necesaria pues esta ley, pero la aprueban porque eso le permite entonces con la fulana desaplicación, eso le permite hacer negocios que no contemplan cuestiones de carácter constitucional, derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el 17 es muy claro: el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales para casos específicos. Entonces, determinadas normas legales es una abstracción, casos específicos no solamente es una abstracción, sino que le da toda la discrecionalidad del mundo al Ejecutivo para desaplicar, pues se saltan cualquier cosa, pues, ¿no? Y eso por supuesto que ayuda al inversor, ¿no? El 18 dice que la desaplicación prevista en el artículo precedente se realizará previo informe técnico favorable emitido por los ministerios competentes en razón de la materia en el cual sea concluyente que tal desaplicación es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica, la protección e impulso de la economía nacional, la estabilidad del sistema productivo y financiero locales, la estabilidad del sistema productivo y la captación de inversión extranjera, sobre todo a gran escala. Ese asunto evidentemente que lo resume todo: la captación de inversiones extranjeras a gran escala, pues. O sea, como hay inversión extranjera a gran escala, vamos a desaplicar leyes laborales, leyes ambientales, o sea, van a desaplicar lo que consideren pertinente, ¿no? Y el 19 que establece que esa cosa la hace solamente el Ejecutivo Nacional, pues, y colorín colorado, ya con eso tienen bastante, ¿no? Más adelante de la desaplicación y los artículos referidos al Ejecutivo Nacional, bueno, ya ahí se saltan a la torera otras cosas, incluso el derecho, un artículo de la Constitución según el cual los conflictos se dirimen en el orden jurídico nacional. Ahí se abre la posibilidad de que entonces se adecúen
al derecho internacional privado. Eso lo dice taxativamente el artículo 23, ¿no? En fin, o sea, bueno, y ya la otra parte más importante de esta cosa es el 34 y el 35, que es donde se establece el secreto. O sea, todos lo van a hacer en secreto, ¿no? Y quien lo divulgue, dice claramente, que quien lo divulgue, digamos, aquí lo dice, ¿dónde es que está la cosa? Quien lo divulgue va a ser sancionado. Pues lo que pasa es que no leo la cosa esta aquí, ¿no? Se prohíbe el acceso a el 35, se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma, ¿verdad? Y es que la infracción al régimen transitorio al que se refiere esta ley constitucional estará sujeto al régimen de responsabilidades administrativas, civiles y penales según el ordenamiento jurídico aplicable. O sea, que quien divulgue alguna cosa que se considera secreta, bueno, va preso, va expulsado, quién sabe qué cosas le podrán hacer de acuerdo al tal ordenamiento, el tal ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, en síntesis, la ley es pequeña, podemos dividirla en esos tres aspectos. Los dos más importantes, la tal desaplicación y la cosa del secreto, esas son las dos más importantes, y bueno, solamente el Ejecutivo Nacional es el que tiene la facultad para desaplicar y hacer lo que le dé la gana. O sea, un afianzamiento de la dictadura, pero en chiquitico, pues, ¿no? En detalles del desarrollo de la economía venezolana. O sea, que con esto Venezuela pierde toda soberanía y se pliega, pues, a la cosa, pues, a los intereses del imperialismo. Políticamente hablando, esto es una señal entonces para todo el capital financiero internacional. Eso es una síntesis de la ley. Entonces, hay más que nosotros estudiamos esta ley, estudiamos las leyes de zonas económicas especiales, y ahí vemos claramente el problema. De tal manera que la cuestión no es jurídica, la cuestión es económica, y cómo Venezuela se inscribe como un país que está brindando, pues, todas las condiciones para la sobreexplotación de los trabajadores, para brindar materia prima que requiera el capital internacional, sobre todo los que tienen mayor desarrollo científico-tecnológico, específicamente China, inscrito dentro de una división internacional del trabajo que va a impedir a todas luces, pues, ¿no?, la diversificación del aparato productivo. O sea, mayor dependencia del país no hay, pues, con esta tal ley. Y un último detallito, bueno, ¿qué hacer frente a ella? Bueno, la denuncia. Evidentemente que ahí no solamente hay que hacer la denuncia, sino también levantar las banderas de defensa de los derechos de los trabajadores, de la soberanía nacional, de defensa del medio ambiente. O sea, eso es lo que queda, pues, y sobre todo crear las condiciones para una insurrección en Venezuela, porque ya con esto creo que no hay ninguna duda, pues, que estamos frente a una dictadura absolutamente entreguista al capital financiero internacional.